saludo muy especial a el doctor Braulio, alcalde del municipio de Envigado, a Juan Gabriel Vélez, nuestro gran amigo, con quien hemos compartido tantos espacios, tantos sueños, pero más que ello, realidades. Y eso ya nos hace compañeros de historia. Quiero darle un saludo a los servidores del Ministerio de Educación que hacen posible estos espacios y a quien valoramos todo el esfuerzo que se ha venido haciendo para superar estos momentos tan complejos. Y es perfectamente claro, y se ha dicho en muchos espacios, no estábamos preparados para ellos, pero despierta en cada momento la creatividad de nuestras familias, el valor civil y la pasión de nuestros maestros. Saludar al doctor Juan y con él a todo el equipo del área metropolitana que han mostrado el liderazgo valiente que han tenido en esta realidad. Al doctor Mazo, no solo por su ponencia, sino por todo lo que ha hecho en la historia de la educación de nuestro departamento y del país. Quiero saludar también de una manera muy especial a Javier y a todo su equipo de trabajo que también ha hecho posible, y desde la Secretaría de Educación de Antioquia compartimos tantas posibilidades de llegar a aquellas personas que la educación les parecía un sueño imposible. Saludar a maestros y maestras que nos escuchan esta mañana, como me lo han escuchado en diversas ocasiones, héroes anónimos de esta patria, a quienes les reclamamos tanto, pero les entregamos tan poco, y ya eso los hace realmente responsables, reales de esta historia. Cuando me hacen esta invitación de compartir con ustedes en este foro y hablar del papel del docente en esta realidad de la cual nosotros hemos vivido, yo voy a alejarme un poquito de las exposiciones técnicas, de las exposiciones experienciales que han hecho mis antecesores, porque quiero centrarme un poco más en la realidad y en la reflexión de lo que significa realmente el maestro en una circunstancia como estas. El maestro en toda su dimensión, no solamente el maestro universitario o el maestro urbano o el maestro rural, sino partiendo desde una realidad. Somos seres humanos. Yo no podría decir de los que estamos aquí conectados cuántos son maestros y cuántos no, pero todos somos seres humanos. Y en esa realidad, en esa sociedad nuestra, en una ponencia anterior decía algo, creo no sacado de los cabellos, y es que si nosotros fuéramos una sociedad justa, así como hoy somos testigos de que a un médico y a una enfermera, aunque en contadas excepciones los amenazan, en la gran mayoría de los casos los aplaudimos, les hacemos calle de honor. En varias noches, empezando estas circunstancias, salíamos a los balcones a aplaudirlos. Si esta fuera una sociedad justa, ese próximo aplauso tendría que ser para los maestros, tendría que ser para las maestras, por lo que hacemos, por nuestro estilo de vida, por lo que históricamente hemos significado en las transformaciones de nuestro país. Por eso, yo no quiero centrarme en una presentación técnica, sino que quiero ir más allá a la reflexión. Yo creo que ya con las exposiciones del doctor Mazo, de Diana, de Juan Gabriel, nos queda una visión que nos permite realmente poner unas pautas para que ese regreso a nuestra cotidianidad no sea tan complejo. Ya nos hablaba el doctor Mazo de las realidades, inclusive hoy a nivel mundial. Diana, de cómo el ministerio ha venido proporcionando diferentes alternativas. Y Juan Gabriel, que compartíamos en estos días ese tema de la pedagogía del ocio, y soy consciente de la gran preocupación de Juan por el rol del maestro, por la valoración del maestro, y creo que una decisión acertada de tenerlo a él como secretario de Educación en una ciudad de ejemplo en temas de educación para nuestro país
y sé que estos 4 años serán de gran impulso, no solo para Envigado, el área metropolitana, sino para Antioquia. Pero recogiendo esas realidades técnicas, yo quiero llevar a quienes estemos atendiendo estas palabras, quiero llevarlos más al campo de lo que se viene en términos experienciales, de lo que somos, de lo que vivimos. En estos días yo creo que todos hemos escuchado y visto esos memes frente al tema del maestro. Créanme que busqué a ver si lo encontraba porque tengo el vicio de ir borrando WhatsApp. Pero hemos escuchado ese que es un niño como reclamándole en un audio a la profesora: hey, profe, decídase pues cuál tarea es para mañana, mija, que es que tanta cosa, eso está muy largo. ¿Cuál es la para mañana? Pues diga a ver. Ese niño que le pregunta a la profesora cuál es la tarea para mañana, es que hay un montón de tareas, nos lleva a preguntarnos frente a lo que hace el maestro para tratar de salvar esta circunstancia. Ese rol del maestro, el maestro que no estaba preparado, el maestro que incluso muchos de nosotros no estábamos formados para dar clase frente a una pantalla y ver un montón de niños o de jóvenes en unos cuadritos pequeños, que han sucedido toda clase de cosas, desde el niño que pregunta, el que no prende el micrófono, yo no sé qué a lo que estaba haciendo Lorena la otra vez también por allá, que una clase, no sé cuáles eran los sonidos que estaban disparados por allá. En esa circunstancia tan compleja, pero tan real, nos tocó vivirla, nos tocó asumirla, nos tocó compartirla. Y por eso, en estos 20 minuticos quiero llevarlos más a unas preguntas de reflexión que nos permitan poner en práctica lo que ya Diego, Diana y Juan Gabriel nos han compartido. Hay un primer elemento, y en esto quiero ser disruptivo con todos ustedes. Yo no soy negativo, pero no soy de aquellos que piense que saliendo de todo esto la sociedad va a ser mucho mejor y vamos a salir a reírnos con todo mundo, y aquel que está acostumbrado a hacerle daño al otro ya no lo va a volver a hacer. No creo en ello. No tengo esa visión tan positiva de la transformación de la sociedad con la pandemia. Así como tampoco estoy de acuerdo, se lo escuchaba a alguno de mis antecesores ahora, yo no estoy de acuerdo con que esta pandemia no tenga antecedentes. No, esta pandemia tiene antecedentes y hemos vivido circunstancias en la historia peores inclusive. No más ahorita a las 10 de la mañana revisé el número de muertos y según la Organización Mundial de la Salud, a las 10 de la mañana iban 421.357 muertos. En el 1917 en adelante, la gripe española mató aproximadamente 50 millones de habitantes. Esto sí tiene antecedentes. Y hubo otras pandemias que mataron millones de personas. Y la guerra ha matado a millones de personas. Tiene antecedentes. Aquí la diferencia es que esta nos tocó a nosotros. Nos tocó vivirla a nosotros. En cifras, en estadísticas, en realidades, nos tocó vivirla a nosotros. Somos nosotros víctimas reales de una situación, no solo de la enfermedad como tal, coronavirus, COVID-19, pandemia, víctimas potenciales, gracias a Dios no me ha dado y a muchos de ustedes no les ha dado, sino víctimas de lo que esto ocasiona. Pero es que también en situaciones anteriores profesores no pudieron volver a clase porque había una guerra en su municipio y les prohibieron llegar al aula de clase. Pero es que también en muchas ocasiones niños tuvieron que dejar de ver a su profesor y buscar alternativas para poder llevar un taller a su casa. Antecedentes hemos tenido. Lo que pasa es que hoy somos nosotros los que directamente nos enfrentamos a esta circunstancia. Ahí está la gran diferencia. Por eso la gran pregunta que debe llevar al rol o a definir el rol del maestro en esta circunstancia, y más aún después de ella, es
¿para qué nos sirvió? Después de esto, vamos a ser más humanos, vamos a cambiar nuestras metodologías de enseñanza, vamos a cambiar nuestra manera de relacionarnos con el otro, llámese profesor, llámese directivo, llámese estudiante. Obligatoriamente, estas circunstancias obligan transformaciones. Recordemos, y no hablo de pandemia, hablo de la Segunda Guerra Mundial, cuando Hannah Arendt preguntaba después de todo ello, en sus crónicas y en sus textos, ¿para qué sirvió la filosofía? ¿Para qué sirvió la ciencia? ¿Para qué sirvió el arte? ¿Para qué sirvió la cultura? Y recordemos el ejemplo que ella ponía cuando se imaginaba a Eichmann, que vivía detrás de Auschwitz, despidiéndose de su esposa, escuchando Beethoven en el fondo, dándole un abrazo a su hijo, diciéndole que lo quería mucho, y adiós, me voy a ir a trabajar, y su esposa diciéndole, espero que te vaya bien, mi amor, y él llegando a su trabajo, y el trabajo era matar a millones de personas. ¿Para qué sirvió saber tanto? ¿Para qué sirvió considerarnos desarrollados? ¿Para qué sirvió la técnica de la Alemania de la mitad del siglo XX cuando la consecuencia era matar a millones de personas? Esa es la pregunta que yo me hago todos los días desde que arrancó esta circunstancia, y es, ¿cómo voy a volver después? ¿Cuál va a ser mi manera de saludar después, mi manera de relacionarme? Porque en último término, la solución final no va a ser hablar de plataformas educativas, todas completamente válidas. Por eso mi opción no es venir a hablarles de cuál es la plataforma que uso, no es cuál es la metodología de enseñanza mejor. Aquí hay profesores que llevan muchos años dando clase y son excelentes profesores. Creo que no se trata de eso. Aquí lo que vengo a decirles es cuál va a ser mi mejor opción de ser humano. Ayer, cuando mandaba el link de invitación a algunos amigos, una profesora muy amiga de hace muchos años me decía, Néstor, pero nos vas a dar la solución de cómo responder los 500 correos que llegan todos los días, o cómo modificamos un poquitico las más de 8 horas que estamos sentados frente al computador. Todo ello, y por eso aplaudo la exposición de Diego, de Diana, de Juan Gabriel, pero me salgo o soy un poquito disruptivo y llevo al planteamiento de somos seres humanos. ¿Cuál es el rol del maestro en esta realidad? Ser verdaderamente ser humano. Primera respuesta, ser verdaderamente ser humano. Hey, profes, a veces intentamos ser Superman, a veces intentamos ser el Mesías, somos mensajeros, somos psicólogos, somos médicos, somos constructores, somos ingenieros. ¿Quién lo creyera? Y aquí hay padres de familia que están escuchando. Todos esos roles los cumplimos, pero somos humanos. Frente a esa consideración, hay realidades que nos obligan a otras circunstancias. La consideración frente a la pregunta por el otro a través de la historia se ha ido respondiendo precisamente de acuerdo a las circunstancias que la historia va proponiendo. Hoy, cuando hemos estado alejados, cuando hemos estado encerrados, cuando el otro se convierte en sospechoso para mí, yo no sé si está enfermo, si estuvo enfermo, si ya se curó, si no se curó, hay una consideración del otro que yo propongo en esta mañana, y es el cuerpo del otro, ¿qué significado tiene para mí? Ojo, el cuerpo como base de comunicación con el otro. No sé si alguno de ustedes ya hoy tenga la capacidad de comunicarse telepáticamente o de ser medium. Yo no lo he logrado ser todavía, y por ello la relación con el otro es a través del cuerpo. No hay una comunicación de conciencia, de espíritu. Hay una comunicación encarnada, es decir, a través del cuerpo, independiente de las definiciones que se tengan. Planteo algunos. El otro a través del cuerpo me objetiviza, Jean-Paul Sartre.
es una coexistencia intercorporal, Merleau-Ponty, es una experiencia ética de responsabilidad en la mirada, Levinas, o una llamada amorosa, como dice Marion, desde la fenomenología francesa. Pero todo ello concluimos diciendo que el otro encarnado, desde su mirada, desde su rostro, me plantea una responsabilidad ética que me baja del pedestal, perdónenme en el ejemplo, me baja del pedestal, yo soy el maestro, yo soy el que mando, yo tengo la última palabra, yo tengo la autoridad, y terminamos, apelo a la definición que hacía Juan Gabriel ahora en el ecosistema educativo, terminamos todos siendo iguales, con responsabilidades perfectamente diferentes. El maestro, el directivo, el coordinador, el rector, el estudiante, el padre de familia, pero también el de la tienda, pero también el que hace aseo, pero también el que abre la puerta, todos siendo iguales con responsabilidades distintas, planteándonos desde un aparato simbólico, cultural y educativo la necesidad de reivindicar la alteridad descubierta en lo que significa el planteamiento del otro. Y vean que soy bastante insistente con la realidad del otro, porque en último término es quien me significa. Nosotros aquí estamos frente a una pantalla y creo que hay más de 500 en este momento conectados, pero hay 500 realidades, 500 historias, 500 familias, 500 cuerpos sintiendo y haciéndonos responsables de eso que se está sintiendo. ¿Cómo vamos a volver entonces después de este aislamiento en el cual nos hemos visto confinados? Si hay una realidad, todo lo que teníamos planteado se vino al piso. Y hablo desde lo general a lo particular. Se vinieron al piso todo lo que tenía planteado el gobierno nacional, se vino al piso lo que tenían planteado los gobiernos locales, lo que tenían planteados nuestros rectores, inclusive nuestros planes de aula. De un día para otro estábamos sentados preparando clase y de pronto el presidente dice, mañana no podemos salir. Ojo con eso, y el que salga, téngase las consecuencias. Y entonces, ¿qué vamos a hacer? Si algo sucedió con esta realidad, con esta pandemia, es que develó la cantidad de diferencias que vive nuestra sociedad. Y no hablo solamente de unos estratos socioeconómicos en los cuales estamos diferenciados. Hablamos de el manejo de un computador, el sacarle la utilidad máxima a un dispositivo electrónico, la conectividad a Internet. Hablamos del siglo XXI, de ser la generación del Internet, del blockchain, del Internet de las cosas, pero mañana, pasado mañana, el profesor del área rural va a tener que volver al aula de clase con las mismas herramientas que tenía antes de, porque no hay otras, porque los dispositivos de seguridad que hoy obligan para poder llegar al aula de clase, sencillamente los fondos educativos no hay cómo hacerlo. Y por eso aplaudo a lo que ahora nos contaba Diana, de cómo se trata de sacar al máximo provecho la no conectividad o el trabajo offline para poder decirle a nuestros estudiantes que ellos también lo pueden hacer. Cómo llevar a cabo ese regreso a nuestra cotidianidad dentro y fuera de las aulas de clase, ese desafío antropológico de un cambio de mentalidad, indiscutiblemente tiene que ser a través del protagonismo real del maestro en su contexto. No es lo mismo, y no lo digo en términos peyorativos, no es lo mismo ser maestro en el área rural más lejano, más alejada de nuestro departamento, Mandé, en Urrao, por ejemplo, a ser maestro en el Parque de Envigado. Y digo no es lo mismo porque nos obligamos a circunstancias distintas y ese contexto es el que pone en contexto mi realidad como profesor. La educación jugando el papel de reconfiguración sobre las dimensiones que integran y definen la sensibilidad del ser humano, incluyendo la experiencia estética y sensible que me lleva a una definición ética, a una definición de realidad. Y ojo, cuando hablo de definición ética,
No estoy haciendo una definición sencillamente en valores teóricos que promuevan una relación de alteridad frente al otro, unas teorías de cómo debo comportarme frente al otro. Perdónenme, pero no quiero hablar de una definición o de una educación con el manual de Carreño en la mano, porque así tenemos que comportarnos. Es hablar de realidades propias en la concepción del ser humano y llegar a unos acuerdos éticos que me permitan no negociar lo que no es negociable. Mi ser de ser humano, asumir la vida en cuanto tal, experimentar la relación con el otro, porque es el otro en último término el que me dice si yo soy bueno, si yo soy solidario. Yo no puedo sentarme ahorita en el sofá de mi apartamento a decir con una lista de chequeo, yo soy bueno porque hago esto y empiezo a chulear. Yo soy bueno porque me tomo una foto entregando un mercadito. Yo soy solidario porque les digo a todos que los quiero. A mí no me hace bueno o solidario una lista de chequeo. A mí me hace bueno o solidario la respuesta del otro, la historia del otro que se escribe desde mi propia experiencia. Frente a ello, hay unas realidades que no podrán salirse de nuestra concepción, independiente si estás en Mandé o si estás en Envigado. Primero, la concepción de trabajo en equipo. ¿Cómo la vamos a llevar a cabo? Los espacios para oír al otro. Unos espacios que se han transformado por todo este concepto de pandemia, o no falta hoy el que esté diseñando su traje que separe al otro a los 2 metros, pero obligatoriamente tengo que relacionarme con el otro. El concepto de ser sobreviviente frente a una realidad. Vuelvo y repito, aquí ninguno de nosotros había experimentado la pandemia de 1917, a no ser pues que alguien nos esté oyendo y tenga un poquito más de 100 años. Pero hay muchos maestros que no pudieron ir a clase porque el conflicto les destruyó su escuela. Pero hay muchos maestros que tuvieron que salir del municipio porque el bando armado les prohibió llegar a ese salón de clase. Ellos sí saben perfectamente qué es ser un sobreviviente. Y a ellos los tenemos que escuchar. Y con ellos tenemos nosotros que aprender. Porque en último término son los que nos van dando cabida a volver a esa aula de clase donde el lenguaje obligatoriamente no puede ser el mismo. Esa realidad, lógicamente, a nosotros nos pertenece. La creatividad, ahorita hablaba Diana, Juan Gabriel, esa creatividad que nos lleva a reconfigurarnos como maestros en la misma aula de clase. Perdónenme si soy un poco realista, pero tuve la oportunidad de recorrerme todo el departamento y saber las falencias que se tienen en ello. Volvemos después de tantos meses en propuestas como la alternancia, que no es el momento para debatir de su efectividad o no, pero el salón de clases era el mismo, pero la herramienta de comunicación será la misma. Por ello, la creatividad del maestro obliga a que, a pesar de esa misma circunstancia, su modo de comunicación llegue a trasladar realmente el mensaje que se quiere y a vencer lo que se necesita vencer frente a esta realidad. Es necesario cambiar la mentalidad, pues porque las necesidades nos cambiaron, sea obligatorio o no, las necesidades hoy nos transformaron y por lo tanto, frente a esa pregunta inicial de cómo vamos a volver, pues hombre, si volvimos siendo los mismos, no aprendimos la lección. ¿Cómo nos vamos a cuidar? ¿Solamente el alcohol, el gel antibacterial? ¿O también vamos a hablar de un cuidado del otro? Una realidad del otro, un cuerpo del otro, de qué vamos a hablar, a qué distancia vamos a estar, y esas respuestas que se obtienen son respuestas que se obtienen en la experiencia del otro, y hemos vivido experiencias
completamente distintas. Ayer nomás teníamos una reunión con los rectores de aquí de Bello, 38 rectores que somos, y cada uno hablaba de su experiencia. En una pregunta inicial de la posibilidad o no de esa semana institucional para preparar o prevenir tantas cosas, 38 rectores hablando, estoy hablando que no nos salimos de Bello, y cada uno hablaba desde su experiencia y claro, desde su experiencia personal. Esa realidad no puede salirse desde nuestros proyectos y nuestras perspectivas, que ha sido una de las grandes falencias que ha tenido la educación en nuestro país. Y es que hacemos disposiciones generales desde los escritorios y se nos olvida que hay circunstancias tan particulares que inclusive esa disposición general no termina transformando la realidad en la cual nosotros nos movemos. Es el momento oportuno y necesario para reconfirmar nuestra esencia de ser humano. Y cuando hablo de ser humanos es pensarnos nosotros, ¿qué hemos hecho? ¿Cómo lo hemos hecho? ¿Qué objetivo hemos culminado y los resultados de este? Me encanta cuando hablo con profesores que llevan tantos años en la educación, tantos años enseñándonos y mostrándonos facetas de vida, y me encanta porque siempre, y en esto soy monotemático y se lo repito todos los días, hey, no perdas el amor primero. Puede que hayas empezado ayer o lleves 40 años, no perdas el amor primero, porque cuando perdes el amor primero de lo que te motivó a llevar a un aula de clase, estás haciendo daño, y es mejor que te vas, pues así crudamente, es mejor que te vas, porque el daño que haces es un daño generacional, ni siquiera a una persona, sino a toda una generación. Hay una realidad que nos compromete y es la realidad que han vivido nuestros estudiantes, maestros, maestras. Nosotros, a diferencia de otras profesiones, nosotros somos un estilo de vida. Y no voy a entrar en el debate aquí con el médico, el abogado, el ingeniero, no lo voy a hacer. Pero yo soy maestro y es un estilo de vida. El que llegó a ser maestro para solucionar su problema laboral está enredado. Bien sabemos que esa no es la salida. Llegó como estilo de vida, como amor y compasión a hacer lo que un día alguien lo enamoró, porque también llegamos a ser maestros porque alguien nos enamoró para ser maestros. Y esas historias que traen nuestras estudiantes, historias en muchas ocasiones en nuestro lenguaje ilógicos, es lo que debe ser el punto de partida para nuestros diálogos iniciales al regresar después de esta pandemia. Le escuchaba hace poco a un profesor español en una conferencia, porque si algo ha servido de esto es poder reflexionar y participar en diferentes eventos. Y entonces él preparaba su clase en la necesidad de explicarle a sus estudiantes lo real y lo irreal del mundo. Estamos hablando de estudiantes de primaria, cuarto, quinto grado. Y entonces él decía, yo dibujé un plátano en el tablero, en la pizarra, y cuando le iba a decir a los estudiantes, cómanse el plátano, pues la respuesta que él quería escuchar era, hey, profe, pues ¿cómo vamos a comer si eso es de mentiras? Y en esa respuesta, es de mentiras, él iba a aprovechar a explicarles qué es verdad, qué no es verdad, qué sirve, qué no sirve. Él llega al salón de clase, dibuja el plátano en la pizarra y les dice, ahora cómanse el plátano. Y empezó todo el salón a comerse el plátano. Y entonces ya el otro decía, ayer mi abuelito me dio uno y mi abuelito va a vivir conmigo. Y de un momento a otro, el diálogo que era sirve o no sirve, real o irreal, terminó siendo para qué sirven los abuelos. Y terminó siendo un diálogo familiar. Su preparación de clase no había servido para nada.
para nada. Sus conceptos iniciales no los iba a usar para nada. Pero a partir de ello, dio grandes lecciones, o a él le dieron grandes lecciones, porque las respuestas de aquellos estudiantes lo llevó a concluir, y lo comparto con ustedes porque me llamó la atención, y es que esas respuestas que él no llegó a sospechar que iban a entregar, le enseñaron a enseñar al cerebro que aprende. En otras palabras, él terminó aprendiendo de lo que los otros le iban a enseñar. He ahí el rol del maestro en medio de la contingencia. Ahí está la clave certera de lo que somos nosotros como maestros en medio de esta realidad. Aprender en medio del diálogo y del lenguaje lo que el otro ha vivido en su experiencia. Perdónenme, 10 más 10 da 20, antes y después de lo que hemos vivido. M con la A suena ma y juntos suena mamá, antes y después de la pandemia. Perfecto, genial. Pero hoy el niño y el joven está esperando de su maestro no únicamente que le enseñe a sumar, no únicamente que le enseñe a juntar letras para hacer frases, que lo escuche en su experiencia de vida. Por lo tanto, el rol del maestro trae consigo la capacidad de adaptar la mirada infantil. Ellos enseñan a escuchar. Escuchar es preguntarse por qué dicen lo que dicen, por qué hacen lo que hacen. En último término, muchachos, eso es una capacidad investigativa. Eso hace un investigador. Los que somos investigadores activos, hacemos parte de grupos de investigación, eso hacemos. Leemos, escuchamos, sacamos conclusiones. Eso hace el maestro en medio de esta realidad. ¿Por qué dicen lo que dicen? ¿Por qué hacen lo que hacen? Nuestra labor como investigadores desde un aula de clase es transformar desde el lenguaje y con nuestras acciones la realidad, el padecimiento que ha tenido el niño y el joven frente a lo que tuvo que enfrentarse. No podía salir, no podía ver a sus compañeritos, enfrentarse a una realidad para lo cual no estaba preparado, ver desde un televisor cómo habían grandes tecnologías desde un aula de clase y él tenía que subirse a un árbol a ver si de pronto cogía señal. Es decir, hagamos lo que hagamos, es darnos cuenta que a lo mejor como maestros somos el resultado de niños empobrecidos. Es decir, pretendemos que ellos digan lo que nosotros queremos que digan, hagan lo que nosotros queremos que hagan. Y esto será entonces tema de otro debate completamente. No terminamos educando, terminamos repitiendo, y lo decía Diego ahora, terminamos repitiendo un montón de conceptos previamente aprendidos que en último término no pueden considerarse educación. La manera de programar nuestra clase en la contingencia y después de la contingencia debe ser vista como una oportunidad para revisar nuestros procesos educativos. Pero cuando hablo de procesos educativos no es solamente una serie de obligaciones frente al rector y el rector frente a la secretaría. Nuestro proceso educativo que está formando seres humanos que salen a la vida, no a responder exámenes de cuánto es 10 más 10, sino a enfrentarse con uno distinto, con uno que piensa diferente, con uno que actúa diferente, con uno que tiene un sexo o un gusto por el sexo diferente, con uno que tiene una afición por un equipo de fútbol diferente. Y a lo mejor, con esto no quiero ser ofensivo, a lo mejor puede saberse los 10 casos de factorización del álgebra de Baldor, pero no sabe respetar al que piensa distinto. Y allí, por lo tanto, esa diferencia de opiniones termina siendo nuestro principal enemigo como ser humanos. Profes, aprendimos a que estamos vivos y que esta vida depende de cualquier cosa.
Lo decía en una conferencia pasada, leía por allí un graffiti de esta vida nos va a salir matando. Estar vivo se hace tan frágil que la tos del otro, la gripa del otro, hoy se convierte en mi enemigo. Hubieran visto ustedes ayer la cara de miedo, de pavor de 3 o 4 que íbamos en el ascensor cuando uno de ellos tosió frente a nosotros. O sea, nos provocaba salir corriendo no sé por dónde porque íbamos encerrados. El otro nos demostró la fragilidad de la vida. Hoy, maestros, maestras, nos hemos dado cuenta que no hay método de enseñanza superior a la capacidad de aprender de la mente humana. Nos hemos dado cuenta que el método que a lo mejor hemos usado por muchos años tiene probabilidades de fallar. Preparamos toda la noche una clase y el estudiante nos responde que sí se puede comer el plátano que hay en el tablero. Lo que puede fallar cuando no lo tenemos planeado, cuando no nos preparamos realmente a esa respuesta que no alcanzamos a sospechar. Pero en ello no podemos decir que es el niño o el joven quien tiene dificultades de aprender. Somos nosotros los que a lo mejor nos encasillamos de tal manera en una forma de enseñar que olvidamos realmente lo que significa ser maestro. En último término, el rol del maestro frente a esta realidad es también tener la capacidad, aprender a callar para que hablen nuestros estudiantes, porque en último término, nuestros silencios, esos silencios que hemos valorado en estos días de encierro, esos silencios que hemos aprendido a escuchar en estos momentos de soledad, aprender a tener esos silencios, porque en último término son los que conquistan la voz de nuestros estudiantes. Muchas gracias.